Una pregunta muy frecuente que tienen mis pacientes embarazadas, sobre todo cuando están teniendo su segundo o su tercer bebé, es si después de haber tenido una cesárea puede tener un parto vaginal. La respuesta es depende. Tiene sus riesgos y entonces el médico tiene la obligación de explicarle a esa paciente cuáles son esos riesgos, y los riesgos no son generales para todas las pacientes por igual, sino que dependen de cada una, y eso es lo que les voy a explicar en este video. Lo que sucede cuando se hace una cesárea, se hace una incisión en el útero. El útero es el órgano, la matriz, donde se desarrolla un bebé. Para sacar a ese bebé, obviamente hay que abrir o hacer una incisión en el útero. Después se sutura, se forma una cicatriz. Pero en la parte más débil del útero es precisamente donde está la cicatriz. Entonces, ¿qué sucede? En el siguiente embarazo, por cierto, no importa cuántos años hayan pasado, porque hay pacientes que me dicen, pero ya pasaron 3 años o ya pasaron 10 años. Eso no fortalece la cicatriz. Y los riesgos no disminuyen por el hecho de que haya pasado más tiempo. Lo que sucede es que cuando esa paciente vuelve a quedar embarazada y llega a término, digamos a los 9 meses, entonces ese útero está grandote, y si se intenta un trabajo de parto, el útero empieza a contraerse y esas contracciones producen mucha tensión en la musculatura del útero. ¿Y qué puede pasar? Que la parte más débil del útero, que es precisamente donde está la cicatriz, se puede romper. Es una complicación muy seria que se llama ruptura uterina. Imagínense, donde está el bebé se rompió. ¿Qué pasa? Bueno, puede desprenderse la placenta, empieza a ocurrir un sangramiento importantísimo, una hemorragia interna prácticamente, que pone en peligro la vida de la mamá y de su bebé. ¿Qué tenemos que hacer en esa situación de emergencia? Sacar a ese bebé inmediatamente de ahí. Tenemos apenas segundos o minutos para salvarle la vida a ambos. Y cuando estoy diciendo salvarles la vida, no estoy exagerando. Yo, con los años de experiencia que tengo y la cantidad de pacientes que he atendido, he visto casos de ruptura uterina, he visto casos lamentablemente de fatalidades, y no estamos para jugar. O sea, esto no es un juego, esto no es una estadística, yo lo he visto con mis propios ojos. Entonces, en vista de que ocurre ese riesgo y estamos jugando con la vida de un bebé y de la mamá, la mayoría de las veces la recomendación es que después de que una paciente ha tenido una cesárea, se le recomienda otra cesárea, para, por supuesto, no pasar por este riesgo de la ruptura uterina. Si esa paciente tiene programada su cesárea y se adelantó, por ejemplo, la cesárea estaba programada a las 39 semanas y resulta que a las 38 semanas empezó a tener contracciones, se desencadenó el trabajo de parto, rompió fuentes, se convierte en una cesárea de emergencia. Hay que hacer esa cesárea el día que sea, a la hora que sea. Muchas veces he tenido que hacer eso. Bueno, ¿por qué les digo que depende también de cada persona? Yo siempre comparo esto de tener un parto después de una cesárea con otro ejemplo que le doy a mis pacientes. Vamos a suponer que una paciente me dice, yo quiero viajar de Caracas a Miami. ¿Qué me recomienda? Yo le digo, mira, lo más seguro, lo más cómodo, lo más económico y lo menos riesgoso es que tomes un avión. Si la paciente me dice, no, a mí no me gustan los aviones, yo le tengo pavor a los aviones, yo voy a ir en barco. Le digo, ok, eso vas a tardar más tiempo, tal vez te va a costar más y es un poquito más engorroso, pero no te vas a montar en un avión. No, que el avión es peligroso. Entonces ahí es cuando uno saca las estadísticas y les explica que estadísticamente no es tan peligroso, porque las probabilidades de morir en un accidente aéreo son mínimas. Y si esa paciente me dice, yo no quiero ni en avión ni en barco, yo voy a ir en moto por tierra, me voy a ir por Centroamérica, voy a pasar 2 o 3 meses en ese viaje, le voy a decir, bueno, ahí sí es verdad que te volviste loca, porque los riesgos aumentan considerablemente cuando te haces un viaje de esa forma. Entonces, este ejemplo lo doy como para que entiendan que hay varias decisiones que tomar y cada una de esas decisiones conlleva un riesgo que es muy diferente. Entonces, cuando yo le recomiendo a una de mis pacientes, lo menos riesgoso es tener otra cesárea, es porque es lo menos riesgoso. Si esa paciente me dice, no, yo quiero irme por lo más riesgoso, bueno, mi deber está en explicarle cuáles son esos riesgos. Depende también muchísimo de la historia obstétrica de esa paciente. O sea, les voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que una paciente ha tenido parto, luego cesárea, y ahora está embarazada otra vez. Bueno, esa es una paciente que ya ha tenido un parto. Dentro de mí, como médico obstetra, ya yo sé que ella puede tener un parto, ella puede parir. La cesárea, ¿por qué habrá sido la cesárea? Vamos a suponer que su cesárea fue porque su bebé estaba sentado, ¿ok? Estaba en posición podálica.
Bueno, si este tercer bebé está en posición cefálica con la cabeza hacia abajo, si la cesárea fue por el hecho de que ese bebé estaba sentado, ella es una excelente candidata para intentar el parto natural después de haber tenido una cesárea. Y la probabilidad de que lo logre es bastante alta. Pero ustedes se preguntarán, bueno, doctor, ¿y qué pasa con los riesgos? Bueno, los riesgos se pueden minimizar. Yo siempre pongo el ejemplo como esos malabaristas que caminan por una cuerda floja. Se pueden caer, se pueden matar. Si están caminando entre dos edificios altísimos, dos rascacielos, ponen una cuerda floja y no hay una malla, eso es peligrosísimo porque si el malabarista se cae, se mató. En cambio, si ese malabarista está en una cuerda floja, en un circo donde hay una malla y si se cae, cae en la malla, bueno, entonces estamos minimizando el riesgo. ¿Cómo podemos minimizar el riesgo de una ruptura uterina? Bueno, si esa paciente está teniendo ese intento de tener un parto después de una cesárea en un hospital, donde hay una sala de operaciones disponible las 24 horas, donde el médico obstetra, si soy yo su médico, está metido en el hospital durante todo el trabajo de parto, dure lo que dure, tarde lo que tarde. Si esa paciente está 12 horas en trabajo de parto, yo estoy 12 horas allí en el hospital y no me muevo de ahí. Que el anestesiólogo esté ahí disponible las 24 horas, metido dentro del hospital también, al igual que el asistente quirúrgico. Es decir, todo el equipo médico necesario para hacer una cesárea de emergencia está disponible y podemos hacer una cesárea de emergencia en cuestión de segundos o máximo 1 o 2 minutos. ¿Qué pasa? Se rompe el útero, lo detectamos, llevamos a esa paciente a la sala de operaciones, hacemos una cesárea de emergencia y por supuesto la probabilidad de que hayan consecuencias fatales o graves es mínima. Entonces, bajo esas circunstancias, disminuimos considerablemente los riesgos de tener un parto después de una cesárea. Todo depende también de quién es esa candidata. Yo, por ejemplo, el año pasado, en el año 2019, tuve 2 o 3 pacientes a las que sí les pude hacer un parto después de haber tenido una cesárea, pero son candidatas como el ejemplo que les acabé de dar. Una paciente que ya lo había hecho una vez, que tuvo parto, cesárea, parto y ahora tenía su 4º bebé, o una paciente que había tenido cesárea, parto y ya lo había hecho, ya había tenido un parto después de una cesárea y ahora estaba teniendo otro más. De manera que la probabilidad de tener complicaciones graves era bastante baja. Pero por lo general, si una paciente, por ejemplo, está teniendo su 2º bebé y tuvo una cesárea previa, la recomendación y lo que yo le recomiendo a mis pacientes es no intentar un parto natural después de haber tenido una cesárea, sino que hagamos otra cesárea. ¿Por qué? Por el riesgo de ruptura uterina. ¿Cuánto es ese riesgo? ¿Qué porcentaje? Bueno, se han hecho estudios científicos donde se les ha hecho seguimiento a pacientes que han tenido una cesárea y están intentando un parto después de una cesárea. ¿Qué porcentaje se les rompe el útero? Varían los resultados de los estudios, pero la estadística y los números están entre un 2 y un 4%. O sea, que de cada 100 pacientes que intentan un parto después de una cesárea, entre 2 y 4 se les va a romper el útero con posibles o potencialmente consecuencias fatales para ambos. Entonces hay pacientes que me dicen, ay doctor, pero 2, 4% es muy poquito. Yo no lo considero poquito. Entonces les doy el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que estamos en un avión y en el avión hay 100 morrales de paracaídas. De los 100 morrales, dentro del morral hay paracaídas en 97, pero hay 3 morrales que no tienen paracaídas. Si yo te digo, móntate en el avión, escoge uno de esos 100 morrales, póntelo y salta del avión, ¿tú lo harías? No, doctor, 3% de... Si hay 3 morrales que no tienen paracaídas y hay 100 morrales, hay un 3% de probabilidad de que yo escoja el paracaídas equivocado. Ah, cuando estamos jugando con la vida, 3% es muchísimo, es un porcentaje altísimo. Así que, tal como uno no se arriesgaría a tomar un morral que tal vez no tiene paracaídas y lanzarse de un avión, yo no me arriesgo a intentar un parto natural después de una cesárea con una paciente que ha tenido una cesárea previa y no sabemos lo que va a suceder y tiene más o menos un 2 a un 4% de probabilidad de tener una ruptura uterina. Así que, como ven, no hay una respuesta para todo el mundo, pero sí hay una respuesta para la mayoría de las pacientes. Entonces, lo que les recomendaría es que si están en esta situación, conversen con su médico,
que el médico les explique cuáles son las circunstancias en el hospital o clínica donde usted va a tener su bebé, porque a veces hay hospitales o clínicas donde el anestesiólogo no está las 24 horas allí o la sala de operaciones no está disponible siempre, y eso aumenta considerablemente los riesgos de intentar un parto natural después de una cesárea. Así que bueno, espero que esto sea de ayuda para muchas mujeres que están en esta situación y espero sus comentarios y bueno, hasta el próximo video.